Vamos a empezar. Ya. Ustedes tienen estas hojitas, entonces lo que ustedes tienen que hacer es repasar, ¿no? Arrhenius, según Arrhenius, un ácido aporta hidrógenos y una base aporta oxidrilos, ¿no? Es decir, que en su reacción va a aportar hidrógenos o va a aportar oxidrilos. Según Bronsted, los ácidos dice que son capaces de ceder protones y las bases capaces de aceptar protones. Aquí hay un ejemplo, ¿no? El ácido está donando su protón. Entonces aquí el cloro se queda como ion y aparece el hidrógeno. Lo mismo para la base. Aquí hay algunos ácidos, los más comunes que son fuertes. Está el ácido clorhídrico, yodhídrico, ácido nítrico, perclórico y ácido sulfúrico. Cuando ustedes vean en algún ejercicio estos ácidos, es decir, que se están disociando completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la reacción no va a haber nada de ácido. Ahora vamos a ver un ejemplo. Antes de eso, este equilibrio iónico lo que hace es nos ayuda a determinar el pH de las soluciones, ¿sí? Para determinar el pH de las soluciones, lo único que nosotros tenemos que saber es cuál es la concentración en el equilibrio de hidrógenos y cuál es la concentración en el equilibrio de oxidrilos, ¿no? También tenemos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos y que el pH más el pOH es igual a 14. Estas ecuaciones nos ayudan a determinar el pH de las soluciones, pero este varía de acuerdo a que los ácidos sean fuertes o sean débiles. En este caso vamos a hacer un ejemplo de un ácido fuerte, es el ácido nítrico. Lo voy a disociar por Arrhenius, entonces Arrhenius dice que me va a dar hidrógenos más su ion, el nitrato. Por lo tanto, al principio tenía 0.015 molar, eso dice la pregunta aquí, 0.015 molar. Lo que hago es restar esa misma concentración. ¿Para qué? Porque dice que los ácidos fuertes se disocian completamente, es decir, que ya no hay nada en el equilibrio, por eso es 0. Esta concentración que he restado es la misma que voy a producir, 0.15, y es la misma que voy a producir para todos los productos. Por lo tanto, me queda 0.015 de hidrógeno y 0.15 de nitrato. Listo. Les había dicho que para encontrar el pH de una solución solo tengo que encontrar la concentración de hidrógenos u oxidrilos en una solución. Aquí hemos encontrado concentración de hidrógenos. Por lo tanto, lo primero que vamos a determinar es el pH. pH que es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿no? Que esto es lo mismo decir menos el logaritmo de la concentración de 0.015. ¿Esto cuánto nos da? Logaritmo de 0.015, que es 1.82. Listo, hemos encontrado. Ahora dice concentración de hidronios. La concentración de hidronios es igual a la concentración de hidrógenos. Y este entonces va a ser 0.015. Aquí está. El pH tenemos la concentración de oxidrilos. Nos pide la concentración de oxidrilos y nos pide el pOH. Habíamos dicho que el pH es igual a el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, pOH es igual a 14 menos 1.82. Entonces tengo
14 menos 1.82, que es 12.18. Listo, he encontrado el pH. Me dice cuál es la concentración de oxidrilos. Pues, la concentración de oxidrilos. La concentración de oxidrilos, simplemente utilizo esta ecuación. pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Tengo el pOH, lo único que tengo que hacer es despejar la concentración de oxidrilos. Entonces voy a despejar la concentración de oxidrilos. Esto de aquí estoy despejando, que sería 10 despejado 10 a la menos pOH. pOH, este es igual 10 a la menos 12.18. 10 elevado a menos 12.18 y nos da una concentración de 6.661 por 10 a la menos 13. 61 por 10 a la menos 13. Listo. Fíjense que para ácidos y bases fuertes, en el equilibrio no tengo que tener nada de ácido y nada de base. En este caso estoy hablando de un ácido, por lo tanto no tengo nada de ácido. Lo mismo pasa para bases fuertes. Para una base fuerte, por ejemplo, aquí tengo que quiere que calcule la concentración molar de iones bario y oxidrilos en una solución de hidróxido de bario. Entonces me dice que la solución es hidróxido de bario. Entonces tengo hidróxido de bario y lo primero que hago es disociar. Voy a disociar en bario más oxidrilos. Eso dice. Arrhenius dice que mi solución me va a dar oxidrilos, ¿no? Una base me da oxidrilos. Pero fíjense que aquí tengo 2 oxidrilos y aquí solo tengo 1. Por lo tanto, tengo que poner aquí un 2 para igualar la reacción. Listo. Al principio tengo 0.030 moles, 30 molar de hidróxido de bario. Entonces, como es una base fuerte, y aquí está, ¿no? Una lista de bases fuertes. Es una base fuerte igual. Al igual que los ácidos, lo que pasa es que se disocian completamente. Quiere decir que va a haber 0 concentración molar en el equilibrio de hidróxido de bario. He restado 0.030, por lo tanto voy a producir 0.030 molar de bario y este 2 de aquí afecta, ¿sí? Baja y multiplica a la misma concentración que se produce. 0.30. Entonces aquí tendría 0.030 y aquí 2 por 0.030. Directamente pondremos 0.06. ¿no? Ya tenemos 0.06. Dice que determinemos el pH, pero mi reacción me da primero oxidrilos. Por lo tanto, lo primero que tengo que calcular es el pOH. pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, ¿no? El pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Fíjense, abajo de cada uno está las concentraciones. Aquí tengo 0.06, la concentración de oxidrilos. 0.06. Por lo tanto, el pOH es igual al logaritmo de 0.6, que es 1.22. 22 pOH. Pero me pide pH. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que he hecho hace rato, digo pH es igual, despejo, ¿no? pH más pOH es 14. Despejando pH es 14 menos el pOH, que sería 14 menos 1.22. Este es igual a 12.78. He encontrado el pH de esta solución de hidróxido de bario. Dice la concentración de bario, busco en el equilibrio, sería este.
y ustedes ya saben el oxidrilo. Cuando las bases son fuertes y tienen concentraciones altas, entonces se hace este procedimiento, ¿no? Y cuando las concentraciones sean bajas, es decir, 1 por 10 a la menos 10, digamos, o a la menos 8. Entonces lo único que tienen que hacer es que al principio de esta reacción le pongan 10 a la menos 7. Solo para concentraciones bajas, así como este ejemplo. 1.5 por 10 a la menos 8 molar es más pequeño que 0.030 molar. Entonces en ese caso solo se aumenta la concentración proveniente del agua, que es 10 a la menos 7, para oxidrilos y para hidrógenos. ¿Sí? Listo, hemos visto ahora. Vamos a ver las bases débiles y los ácidos débiles. Se sigue el mismo procedimiento. Por ejemplo, vamos a hacer una base débil. Lo primero es disociar esta base. Entonces aquí ya tenemos disociado. ¿Sí? Más agua me da oxidrilos más amonio. Como es base, según Bronsted dice, base acepta protón. Entonces esta base de aquí va a aceptar un protón y se va a convertir en este de aquí, ¿no? Listo. Vamos a resolver este ejercicio. Al principio dice que tengo 0.2 molar de amoníaco. 0.2 molar. En bases débiles no se disocian completamente. ¿Qué quiere decir? Que va a haber algo en mi equilibrio. Algo de este amoníaco va a quedarse todavía en el equilibrio. Para encontrar ese algo tengo que restar un valor X que no conozco, un valor X de concentración. El mismo valor X que quito es el mismo que voy a producir para oxidrilos y para amonio. Listo. En mi equilibrio tendría 0.2 menos X. Y aquí X y X. Dice que la constante básica es 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Por qué me dan constantes básicas? Porque en mi reacción me da oxidrilos. Me va a dar constante ácida cuando en mi reacción me dé hidrógenos. En este caso estoy tratando con una base débil. Lo mismo pasa con un ácido débil, ¿sí? Pero en ácidos débiles lo que ya no me va a dar oxidrilos, sino me va a dar hidrógenos. Entonces vuelvo a la reacción. Utilizo constante básica, repito, porque me da oxidrilos. Y este es igual, el problema me dice que es 1.8 por 10 a la menos 5. Las constantes en equilibrio iónico dice reactivos sobre productos. Productos sobre reactivos. Productos sobre reactivos, sin incluir la concentración del agua. Es decir, productos tengo X del oxidrilo y X del amonio, dividido entre reactivos, que es solo del amoníaco, 0.2 menos X. ¿Sí? Por lo tanto, mi ecuación se resume a lo siguiente. 1.8 por 10 a la menos 5 igual a X cuadrado dividido entre 0.2 menos X. Ahora, en clases veíamos la simplificación de ecuaciones cuadráticas. En la simplificación de ecuaciones cuadráticas, este valor que ustedes ven ahí de las constantes, cuando sean menores a 4 por 10 a la menos 4, es decir, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, etc., lo que hacemos es anular este valor, anular las sumas y las restas que están dentro de la constante de equilibrio, dentro de la ecuación de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, aquí tenemos 10 a la menos 5. Lo que podemos hacer es ya no tomar este menos X. Por lo tanto, nuestra ecuación se convertiría en 1.8 por 10 a la menos 5
igual a x cuadrado dividido entre 0.2. Esta simplificación hace que nuestro despeje de x sea mucho más fácil. Despejando x nos daría 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.2. Todo esto en raíz. Por lo tanto, x, ¿qué me da? Exponente menos 5 por 0.2. Raíz de eso nos da 1.897. Entonces le ponemos 1.90 por 10 a la menos 3. Listo, les he dicho que en este ejercicio nos pedía calcular el pH, ¿no? Para calcular pH o pOH necesitamos la concentración de oxidrilos o la concentración de hidrógenos. En este caso, X para mí, ¿qué es? La concentración de oxidrilos. Por lo tanto, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar primero el pOH, que es el menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, es decir, de 1.9 por 10 a la menos 3. Entonces el pOH me da 2.72. Por lo tanto, el pH es igual a 14 menos el pOH. Y con eso encontramos el pH. 14 menos 2.72. 14 menos 2. A ver, 1 menos. Nos da 11.28. 11.28. Entonces, para ácidos y bases débiles tenemos que encontrar un valor de X. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a ser 0, sino va a haber una cierta concentración de esta base que se va a quedar en la solución. Muy bien. Ahora vamos a ver polipróticos. No lo vamos a ver por el tiempo. Sí vamos a ver sales. Entonces vamos a ver sales de bases fuertes y ácidos fuertes. Las sales de bases fuertes y ácidos fuertes, por ejemplo, el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, me va a dar una sal. Esta sal se denomina sal neutra. En este caso, ¿qué va a ser? El ácido. Podemos seguir con Bronsted, ¿sí? El ácido, ¿qué hace? Dona protones. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a intercambiarse este hidrógeno por este catión. Entonces, ¿qué voy a tener? Sodio, cloro, que es el cloruro de sodio, más este hidrógeno pasa a formar parte del oxidrilo y forma agua. En soluciones neutras me da una sal más agua. Perdón. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que nos produce soluciones neutras. Tenemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. ¿Sí? Es decir, que cuando estas dos, en la base y el ácido, se neutralicen, no va a haber nada en el equilibrio, solo va a quedar la sal. Y esto nos va a proporcionar un pH igual a 7. ¿Sí? Ese es, por ejemplo, una sal de una base fuerte y un ácido fuerte. Tenemos también sales de bases fuertes y ácidos débiles. Y aquí les había puesto algunos ejemplos, pero lo vamos a hacer de manera resumida. ¿Sí? Entonces tenemos una base fuerte y ácido débil. Base fuerte, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Ácido débil, el ácido acético.
¿qué va a formar? Me va a formar igual una sal. Este ácido va a intercambiarse por el sodio. Entonces voy a formar acetato de sodio más, viene a formar, ¿no? Más agua. Esta ya es una sal, ¿no? Entonces es de base fuerte y ácido débil. Esta sal, para resolver ejercicios de sales, no les van a dar el hidróxido de sodio. Puede que les digan, ¿no? El hidróxido de sodio más el ácido acético se combinan. Entonces, cuando ustedes ven una base fuerte y un ácido débil, entonces van a ver la producción de una sal. En este caso tenemos acetato de sodio. Lo primero que ustedes tienen que hacer es esto. El acetato de sodio lo disocio, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a disociar? Lo voy a separar en iones. Entonces obtendría acetato más sodio. Entonces viene la denominada hidrólisis, les había dicho. Solo hay reacción de hidrólisis con los iones que provienen de ácidos débiles. Fíjense, mi ácido débil es el ácido acético. Entonces el acetato, este que es este de aquí, proviene de este ácido débil. Entonces voy a hacer una reacción de hidrólisis con el acetato. ¿Sí? Es decir, más agua. Si este acetato viene de un ácido, este va a ser entonces base. ¿Qué hace la base? Acepta protones. Por lo tanto, voy a tener PH3, ácido acético más oxidrilo, ¿no? Otra cosa que tienen que ustedes saber es que las sales se disocian completamente. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Creo que este ejercicio está aquí abajo. No hay. Vamos a hacer un ejercicio de la práctica siguiendo esta parte de sales. Sales. Vamos a buscar uno con... fíjense, aquí hidróxido de sodio y ácido clorhídrico es un ácido, es una sal, ácido fuerte. Lo vamos a calcular después. Vamos a buscar con ácido ¿no? Aquí fíjense, nos muestra acetato de sodio. Entonces es una sal. Tenemos el acetato de sodio. Entonces, ¿qué hacemos? Disociamos el sodio. El acetato de sodio. Vamos a disociar en sodio positivo. ¿No? Al principio tengo 0.15 molar de acetato de sodio. Las sales, al igual que los ácidos y las bases fuertes, se disocian completamente. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de acetato, que al inicio era 0.15 molar, va a ser igual a la concentración de acetato de sodio, va a ser igual a la concentración de acetato, a esta de aquí. ¿Por qué necesito esta concentración? Porque esta, por la explicación anterior, es la que va a tener o va a dar lugar a una reacción de hidrólisis. Entonces tendríamos el acetato más agua es igual a ácido acético más oxidrilo, ¿no? Al principio, entonces, ¿cuánto voy a tener de acetato? 0.15. Y se va a disociar un X que no conozco.
Entonces va a producir X y va a producir X. ¿Sí? X. En mi equilibrio entonces tendría 0.15 menos X, aquí X y aquí X. ¿No? Entonces, ¿qué estaría obteniendo? Voy a obtener, fíjense, mi reacción me da de hidrólisis, me da oxidrilos. Por lo tanto, voy a obtener una constante básica. La constante básica va a ser igual a los productos sobre los reactivos, es decir, x cuadrado dividido entre 0.15 menos x. Para encontrar el pH de esta sal, necesito encontrar concentración ya sea de hidrógenos u oxidrilos, en este caso oxidrilos. Y para encontrar la concentración de oxidrilos necesito encontrar el valor de x. Para ello necesito tener también la constante básica, pero no tengo constante básica. Solo el problema me da constante ácida. Y recurro a la fórmula que habíamos visto en clases, ¿no? Y dice, constante básica es 10 a la menos 14 dividido entre la constante ácida. Entonces, 10 a la menos 14 sobre constante ácida. ¿Y cuánto es la constante ácida? 1.8 por 10 a la menos 5. Listo. Esto nos da el valor de 5.56 por 10 a la menos 10. Ya tengo entonces la constante básica. En esta ecuación, la única incógnita es X, ¿sí? A ver, vamos de nuevo. X. Y tengo 5, reemplazo, ¿sí? Voy a reemplazar. KB para mí es 5.56 por 10 a la menos 10. Este es igual a x cuadrado dividido entre 0.15 menos x. ¿Qué habíamos dicho? Cuando este valor es pequeño, entonces 10 a la menos 10, puedo omitir las sumas o las restas que están dentro de mi ecuación. Por lo tanto, mi ecuación se convertiría en una ecuación más sencilla. 10 a la menos 10 es igual a x cuadrado dividido entre 0.15. Entonces, x es igual a ¿qué? Despejen y encuentren, ¿no? Entonces yo despejo y directamente lo meto a la calculadora. Es 9.13 por 10 a la menos 6. ¿Qué es x para mí? Para mí x era la concentración de oxidrilos. Siempre tienen que fijarse su equilibrio. ¿Qué es x? Concentración de equilibrio. Por lo tanto, con las ecuaciones ya de pH y pOH, calculo, como me da concentración de oxidrilos, lo primero que tengo que calcular es el pOH, que es el menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, es igual a menos. La concentración de oxidrilos es 9.13 por 10 a la menos 6. Sería el logaritmo de esto, que sería pOH igual a 5.04. ¿Sí? 5.04. Por lo tanto, el pH es 14 menos 5.04, que es 8.96. Entonces, lo importante de estos ejercicios de sales es que el ion que proviene de un ácido o una base débil es la que sufre hidrólisis. Por lo tanto, a partir de ese ion, ya sea si la sal, si al disociar o si al hacer una reacción de hidrólisis me sale oxidrilos o me sale hidrógenos, ya veo que calcular, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a hacer una pausa y les voy a volver a enviar otro video continuando.
mm,